Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, porque ustedes saben, Nuestra Voz son todas las voces. Estamos con Leonardo Anzalone, economista. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, ya fueron las elecciones, ya vino toda la batalla, palomas, halcones, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con Leo, bueno, a ver, tenemos el acto eleccionario, ya se saben los números, vemos la composición, o sea, una elección de medio término, donde en definitiva vemos partes iguales en diputados, partes iguales en senadores, en definitiva, un ejercicio democrático, donde en ese ejercicio democrático, adelanto lo que dijo Nahuel, bueno, querían trabajar sobre las expectativas, o sea, entrando a los términos ya de economía, a castigar la propensión marginal a consumir, a castigar la propensión marginal a invertir, a decir, bueno, vamos a trabajar, erosionar todas esas expectativas para que en definitiva desde la oposición y algunos medios estemos de alguna manera marcándole la dirección de lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, contanos un poco, yendo para adelante y para atrás. Digo para adelante y para atrás, ¿sabes por qué? Porque algunos números que se están dando de recuperación de la actividad industrial, de recuperación del consumo, de algunos temas que hablamos acá fuera del aire, se están dando y en el bolsillo del consumidor hay un delay, hay un gap, hay un tiempo. Contanos un poco tu visión. Efectivamente. A ver, hace varios meses que la economía en su conjunto viene mostrando muy fuertes síntomas de recuperación. Bueno, decía algunos para que no digan que echamos. Pero digo, la actividad económica en general, el EMAE, que es lo que mide el INDEC, que anticipa el crecimiento del PIB, está muy alto, está en torno al 10%. Digámosle a la gente, Producto Bruto Interno. Sí, exactamente, que es básicamente cuánto crece nuestra economía en su conjunto. Está muy alto. Si vos desagregás eso, tenés la actividad industrial que hace 13 meses de forma consecutiva nuestras industrias, sobre todo nuestras pymes, que generan empleo. Ahí también muy fuerte la construcción, que vos sabés que la construcción crea empleo muy rápido, directo e indirecto. Y respuesta de eso es que se empieza a ver también hace ya algunos meses el consumo muy fuerte. Digo, si no hubiera laburo, si el laburo estuviera estancado, el consumo no crecería. Bueno, eso se empieza a ver. A ver, inversión. Otro tema. A ver, una de las críticas que a veces se estila con respecto a este gobierno, no, espantan a los inversores. Vamos. Bueno, te agradezco porque nosotros desde el CEPEC hicimos un estudio hace poquitos días que presentamos para ver qué pasaba con la inversión. Digo, en general cuando vos analizás la demanda agregada, hablo difícil a propósito, vos sabés que me gusta hablar difícil, cuando analizás... Yo periodísticamente te lo decodifico, ¿eh? Te agradezco. No, cuando vos ves qué es lo que impulsa la economía argentina, tenés dos grandes factores. Uno es el consumo, el más importante, y el segundo es la inversión privada. Entonces nosotros analizamos qué pasaba con la inversión privada. Bueno, viene en niveles récords históricos, no más altos que el año pasado, por obvias razones, ni más alto que en el 2019. Hoy estás ya a niveles de 2015 en cuanto a, pongámoslo así, Gustavo, ¿cuánta guita se está poniendo? Está poniendo los privados para ampliar la planta, para comprar máquinas. Entonces, cuando la inversión crece como está creciendo, eso es igual a más laburo. Por eso cuando el gobierno, cuando Alberto Fernández o Martín Guzmán hablan de un 2022 muy potente, los datos que se empiezan a observar indican en ese sentido. Por supuesto que vos tenés desafíos ahí. Digo, la inflación del 50% es un techo y es un ancla para tu desarrollo económico. El gobierno está trabajando en ese sentido, digo, precios cuidados, esta nueva... Ahora lo tocamos inflación. Bueno, pero digo, es muy importante, pero los datos que se vienen viendo son muy consistentes. Digo, Argentina este año va a recuperar el 9%. Digo, yo creo que puede recuperar un poco más. Recupera un 9% de los 10% que perdió el año pasado. Ese 9% es una velocidad de recuperación más alta que la gran mayoría de los países. Y eso no es, como se dijo en algún momento, no es magia. Eso es la decisión política de medidas de política económica que van en ese sentido. Bien, Mico. Inflación, desafío. Leo, a ver, contanos un poco. Bueno, digo desafío porque vos fijate qué paradoja se dio. Y esta lo olfateó Horacio Rodríguez Larreta. Cuando apareció la figura de Roberto Feletti con el control de precios. No estoy de acuerdo con el control de precios. Y vieron que la gente dice, no, pará. El gobierno, estoy hablando ni siquiera de los votantes del Frente de Todos, sino los votantes de la oposición, cualquiera sea sus términos y demás, empezaron a decir, no, pará, acá hay poderes monopólicos.
Y Larreta terminó hablando de los poderes monopólicos. Bueno, este tema de tratar de poner paños fríos con un control de precios, lo hablamos en otro programa, ¿no? Porque me hubiera gustado que Feletti esté en la gestión anterior marcando, como está marcando ahora, los límites, ¿no? A ver, una reflexión. ¿Podemos, después de ese 7 de enero, fecha en que vence, o 6 de enero, que vence el control de precios, de alguna manera decir, bueno, empieza a desacelerar el ritmo inflacionario? A mí me parece que no solamente nosotros debemos seguir con determinados controles. A ver, para decirlo sencillo, Gustavo, yo no imagino a la economía argentina sin algún tipo de control cambiario, por ejemplo. Sí. Entonces no imagino a esta estructura económica dejando los precios de los alimentos o de los remedios, por ejemplo, que es otra decisión estratégica que toma el gobierno, dejados al libre mercado. Entonces me parece que hasta que los estímulos no sean otros, nosotros necesitamos tener por lo menos charlados, conversados algunos precios. El precio del dólar, el precio de la canasta básica, el precio de los remedios. En ese sentido, me parece esto que vos decías antes no es menor. Digo, la economía pre-pandemia o post-pandemia no es la misma que la economía en la pandemia. Digo, y ese es el primer punto donde hay que tener mucho cuidado. No nos tenemos que equivocar y vamos a creer que las grandes empresas alimenticias argentinas perdieron plata durante la pandemia. Digo, muy por el contrario. Y aún hoy, cuando la gente empieza a poder salir y a comprar un poquito más, la castigan con precios. Y esto es central, con precios que no tienen nada que ver con sus costos. Hubo un momento en el cual los precios hablemos de los alimentos, en un momento esos precios se disociaron de los costos. Digo, el dólar no subió, las paritarias hasta julio-agosto estaban por debajo de la inflación, las tarifas energéticas no habían subido. La única explicación para que aumentaran los precios es porque 3 o 4 empresas tenían determinada pretensión de rentabilidad. Yo creo que ahí el gobierno hizo muy bien en patear el tablero, en, como digo siempre, ¿no? Parar la pelota y ver qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que no había explicaciones económicas para esos precios. Las explicaciones eran políticas. Yo digo siempre lo mismo y un poco también para trazar un paralelismo con lo que decía Nahuel. Digo, era una decisión política de determinados sectores que desde hace muchos años militan en contra del peronismo y las herramientas que tienen esos sectores, hablando de los alimentos, es el precio de la góndola y es lo que hicieron. O es lo que hicieron los últimos 15 días con el tipo de cambio ilegal. Digo, eran 3 o 4 grupos muy importantes de gente que estaban dispuestos a perder 15, 20 mangos por dólar para especular en contra del gobierno. Digo, hacían que la gente comprara dólar blue a 207 mangos y hoy si vas a vender a una cueva te van a dar 200, 203. Estaban dispuestos a perder mucha plata para generar nerviosismo y jugar contra el gobierno. Posición dominante, precios, controles de precios y demás. Después del 6 de enero, ¿qué? No, es esto que te decía, Gustavo. A mí me parece que esta tónica, los precios cuidados en realidad, tampoco para asustar a la gente, tenían una fecha de inicio, una fecha de final donde se renovaban. Sí. Digo, bueno, muy probablemente el gobierno vuelva a sentarse, se va a dar un aumento de esos precios y se volverá a mantener precios cuidados. Lo importante de precios cuidados es entender, primero, no es una política antiinflacionaria, pero es una política de justicia social. A la gente, a los argentinos no le puede faltar la comida en la mesa. Eso no puede ocurrir. Entonces, lo que va a pasar el día después es Feletti se va a sentar y va a volver a negociar en pos de el bien común. Porque, insisto, no hay hoy razones macroeconómicas que sugieran que pueden pasar ni aumentos del 50%, ni devaluaciones, ni nada de eso. Lo que hay es especulación contra el gobierno. Y el problema que tienen estos sectores es que el domingo las urnas demostraron que el peronismo está más vivo que nunca. Y ese es un problema que tienen. Porque como ustedes decían, digo, esperaban ver al gobierno absolutamente destrozado. Y debilitado. Y yo creo que marcarle la cancha en todos. Absolutamente. Y a mí me parece que Alberto Fernández, en el mensaje, el primer mensaje que da desde Casa Rosada, es uno de los mensajes más importantes que dio en su gestión. Disculpa, vamos a hacer lo siguiente, te propongo esto. Vamos a cerrar con ese. Más allá de lo que criticaron y demás, más allá de que criticaron porque leía el teleprompter y demás, sin embargo me pareció
muy bueno el discurso del punto de vista del mensaje, del contenido, Sí. ¿sí? Y que en un contexto tranquilo pudo transmitirlo. Bueno, contando el punto de vista económico, le voy a preguntar a Nahuel del punto de vista social, cómo vio el discurso del presidente. Me voy a meter un poquito en lo de Nahuel. Primero te digo lo económico. A mí lo económico me parece que reivindicar a Martín Guzmán como ministro de Economía Habló de plurianual. Plurianual Sí, ya es un mensaje claro de acuerdo, ¿no? Digo, absolutamente. Primero, Martín Guzmán es el ministro de Economía, que es el responsable de esta economía que se viene reforzando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir plurianual es poner en palabras algo que el gobierno viene haciendo. Yo creo que te lo he comentado a vos, uno de los grandes problemas que hemos tenido durante el 2020 es pensar en el largo plazo y no darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a hablar de la gente que busca desposicionar o debilitar. Plurianual significa no somos cortoplacistas. Por eso digo, No somos cortoplacistas. exactamente, digo, cuando vos ves la plata que se está poniendo en industria y como te decía antes, la generación de empleo que eso significa, vos te estás diciendo, este no es un gobierno que está para los próximos meses. Bien. Pero lo explicitó con palabras. Me salgo de lo económico, le robo un lugarcito a Nahuel y digo, a mí lo que me parece que hizo Alberto Fernández fue retomar la agenda. Bien. Retomar la agenda y decir, acá estamos y estas son las cosas que se van a hacer. Por supuesto, convocar al diálogo, que es muy importante, en el Congreso, pero yo reivindico eso, ¿no? El mensaje económico diciendo que al Fondo Monetario se le va a pagar con las condiciones que Argentina... En este contexto y no en otro contexto. Exactamente, ¿no? Bien. Y retomando la agenda. Bien. Muchas gracias, Leo.